Ok, pues es día 65 de 100 días haciendo cómics. El reto donde, otra vez, bla, 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 le dedico media hora a hacer mi proyecto personal. En este caso el webcomic Sheol que estoy publicando en Webtoons. En teoría los 15 y los 30 y no es cierto, eso es mentira porque no lo estoy haciendo esos días, pero bueno. Estoy bastante cansado. Ayer, aparte de tener que trabajar en todo lo que tenía que hacer, fui a ver Avengers Endgame y fue como a las 11 de la noche y salimos como a las 2:30 de la mañana y regresamos y la bebé andaba como sacada de onda y la cuestión es que no dormimos y de hecho ayer no habíamos dormido tampoco, entonces ando súper como cansado, como mi mente está en otro planeta, pero bueno. Sigo trabajando yo. Mi esperanza era entregarlo hoy. De hecho, ayer me di cuenta de que yo tenía la idea de que ayer era el día que tenía que entregar. Hoy resulta ser que era el día y tenía la esperanza como poder entregarlo, pero no, la verdad es que estoy de fulminado. Pero bueno, así pasa. Sigo trabajando en el cómic, espero en esta semana terminarlo. ¿De qué hablo? Hay dos cosas interesantes. Acabo de ver Endgame. Vamos a hacer un review, ¿por qué no? Acabo de ver Endgame y acabo de ver el último capítulo de Game of Thrones. Y con lo que me quedo, y lo que me parece como bien interesante es el oficio de narrar historias. Lo que vi ayer, que fue Endgame, y lo que vi el domingo, creo que es Game of Thrones, te habla del oficio de contar historias. Estoy hablando del oficio como si habláramos de un zapatero, de un carpintero, muchas veces se piensa en los escritores como estos maestros artistas, ¿no? Y también hay un oficio, también hay ciertas técnicas, hay ciertas formas de contar historia. Hay un oficio, chinga. Y lo que encontré ayer, sobre todo con Endgame y lo que había visto con Game of Thrones, es personajes, es el arco del personaje. Endgame lo que tiene es... Lo que realmente hace es cerrar los arcos de los personajes que ya habíamos conocido. Y lo mismo hace Game of Thrones. Lo interesante de Game of Thrones o de Avengers son los personajes. Es la historia y cómo conectaste con ellos. Y cómo crecieron y cómo atravesaron todo su proceso ante tus ojos y ante tus emociones como personajes. En realidad, el MacGuffin es un término que acuñó Hitchcock, que es prácticamente el pretexto de la historia. Un buen ejemplo es Pulp Fiction, el portafolio que abren y se ve hasta la luz y todo este rollo, pero nunca sabemos qué es. En realidad fue el pretexto de la historia. No es lo importante. Lo importante es el personaje y lo que atravesó del punto A al punto final. Cómo creció de la persona que era a cómo terminó la historia y cómo la historia impactó en su vida de tal forma que creció como personaje. Y entonces cuando analizas la película como Endgame como escritor, como alguien que está intentando hacer historias, te das cuenta que realmente no es tan complicada. Lo que hicieron fue enfocarse en los personajes y en su arco. Si tú ves Capitán América 1 o ves Iron Man 1, tal vez 2 por Black Widow, si tú ves todas las primeras películas de los personajes de Marvel, no ves nada más y ves Endgame, ves el cierre de su arco como personaje, y eso tiene que ver mucho con el oficio. No son genios, no son... Lo que me llamó mucho la atención es justamente eso. No son genios, no son unos maestros contando historias.
el oficio es muy claro. Son profesionales contando historias. Un buen ejemplo son Pixar o son muchas de esas personas. Entonces, bueno. Estoy desvelado, perdón. Pero muy, muy, muy buen ejemplo de cómo se cuentan historias. Y no estoy hablando de los directores, ni del productor, ni de... las personas que están como muy desprovistas de atención son los guionistas. Si no me equivoco, los guionistas de Endgame y de las pasadas películas de la anterior y Capitán América Civil War y Capitán América son los mismos de Capitán América 1. Esos cuates son unos maestros. Saben contar historias, saben manejar personajes. Y puedo decir que no es tan complicado, pero en realidad el MacGuffin era las gemas, pero lo importante eran los personajes. Y lo que hacen en esta historia es cerrar los ciclos de los personajes. Lo hacen muy bien. Y regreso a Game of Thrones, es lo mismo. Lo que es interesante de Game of Thrones son las interacciones, los personajes, las motivaciones de los personajes. Es con lo que tú conectas como espectador. Y saber cerrar eso bien es una cuestión de oficio, no de talento, creo yo. Entonces, bueno, no sé si voy a subir esto como el episodio 65. Sigo trabajando en mi cómic, pensando justamente en eso. Y pues nos vemos mañana. Nos vemos. Bye. Me voy a dormir. Y probablemente el capítulo de Show salga esta semana, pero no sé exactamente cuándo. Bye.